mí desde hace muchos años me interesó las relaciones entre filosofía y literatura, porque veía un puente no solo de forma académica o no solo como un interés de investigación, sino en la experiencia misma de la palabra. Yo veía en muchas novelas, en muchos poemas, en muchas figuras literarias en general, que estaban cargadas de pensamiento filosófico, que se trataban los grandes temas que a mí me interesan también, sobre la libertad, sobre el poder, sobre la violencia, y todo eso con una expresión propiamente literaria. Cuando se trataba de las novelas, por ejemplo, de Albert Camus o de Sartre, que hace 25 años o más empecé a leer, y ahí encontraba como esa proximidad con los estudios de filosofía. Bueno, yo he de confesar que empecé a estudiar la carrera de filosofía hace muchos años por un interés filosófico que cruzaba con la literatura todo el tiempo, que era escribir novelas, ¿no? Bueno, me metí a la carrera filosófica, aunque hacía uno u otro intento por escribir literatura en aquel entonces, más bien me dediqué a la vida académica, y mi primer intento fuerte de aproximación entre filosofía y literatura fue este libro que publiqué hace muchos años, en 2006, y se titula La frágil frontera de las palabras, porque precisamente es un ensayo sobre estos dos discursos de la literatura y la filosofía, que académicamente se ven como encajonados, ¿no? Como encajonados en su propio margen, en su propia frontera, que no se pasa. Y de hecho los de filosofía, los que estudiamos filosofía, casi siempre decimos que lo que importa es mantener o hacer duro el margen de la filosofía hacia adentro de sí misma. Y algo así, terminamos por decir a veces que la filosofía es algo así como el enunciado de sí misma, que no se mete con otras áreas, o que incluso es superior a otras áreas, ¿no? Como con un dejo de desprecio también. Decimos que la filosofía racional, conceptual, muy especializada en su terminología, no es simple literatura, ¿no? O no es simple ficción. Eso se lo dejamos para aquellos, en este dejo de soberbia incluso, para esos que son literatos. Los dejamos para los novelistas o para los que hacen fantasía o ficción. Bueno, y a mí me parecía que toda esa perspectiva está equivocada. Que, como decía al principio, muchos literatos ya están haciendo filosofía al modo propio de la literatura, pero ya tienen una reflexión crítica y de gran alcance sobre los temas universales de la libertad, de la verdad, de la justicia, etc. Y por otro lado hay filósofos que utilizan figuras literarias, no solo como un recurso estilístico, un recurso de embellecimiento del discurso filosófico, o simplemente didáctico. No es nada de eso, sino que es esencial para ese discurso filosófico. Quizá el caso más conocido es el del mismo Platón, que en el inicio de la filosofía occidental utiliza metáforas para explicarse, la metáfora del mito de la caverna, la metáfora del carro alado, en fin. Pero los diálogos mismos son en su construcción una herramienta literaria, ¿no? Y bueno, y en la historia de la filosofía occidental pueden encontrarse muchos casos de filósofos que utilizan figuras literarias, metáforas y alegorías para hacerse entender mejor. Bueno, y este libro entonces termina con la conclusión de que por lo menos hay un tipo de discurso que no tiene el nombre, que no tiene el género definido,
de lo que en la teoría literaria se llama literatura, o en la filosofía, hacia adentro de sí misma, se llama filosofía perenne, o filosofía dura, racional, conceptual, ¿no? Por lo menos hay un tipo de discurso sin nombre, un tipo de discurso sin género, que yo aquí muy atrevidamente le llamé desbaraturías o escribidurías, ¿no? Me inventé esos dos términos, siguiendo las posiciones de Foucault, de Derrida, de Deleuze. Bueno, y estas lecturas generaron que yo quisiera encontrar un discurso en las fronteras entre filosofía y literatura, que es un discurso fluido, un discurso adelgazado, un discurso que no tiene nombre, porque es la escritura misma. Bueno, en fin, eso me llevó en un segundo momento, no hago muy larga la historia de mis estudios académicos, en fin, terminé maestría, doctorado, en fin, con unas tesis más bien hermenéuticas, pero el siguiente momento creo que puede ser, por lo menos yo me lo explico como clave en lo que he hecho, que es el acercamiento a las novelas del escritor sudafricano Coetzee, que ganó el premio Nobel en 2003 y es uno de los escritores más importantes mundialmente, que acaba de venir a México precisamente hace una semana. Y bueno, yo encontré en sus novelas precisamente un tratamiento rigurosamente literario, con imágenes, con un manejo del lenguaje muy refinado, pero encontré el tratamiento de temas sociales y políticos que han tratado los filósofos de todos los tiempos, pero con imágenes literarias. Entonces viene la historia de este otro libro, ¿no? J.M. Coetzee, Los imaginarios de la resistencia, que publiqué hace 3 años, y la hipótesis de este libro es que en las novelas y en los ensayos también de Coetzee se encuentra un disparador de la acción de resistencia, en el sentido de que provoca al lector a una reflexión tan radical de su propio contexto, su contexto de injusticia, su contexto de segregación, su contexto de racismo, en fin. En todos estos contextos, el lector se ve empujado a plantearse una conversión de sí mismo que vaya en contra de esos contextos de injusticia, de racismo, etcétera, ¿no? Y en fin, en la trama de todas las novelas, ahí me leí todas las novelas de Coetzee hasta la última, su trilogía sobre la vida de Jesús, ¿no? Bueno, ahí yo encontré que el tratamiento de los personajes, muy degradado, a veces muy depresivo, siempre crítico de su propio contexto, todos esos tratamientos disparan el imaginario hacia una acción de resistencia. Y se trata en ese caso de una resistencia en los intersticios. Yo le llamo, siguiendo al filósofo británico Simon Critchley, le llamo resistencia intersticial porque opera en las fracturas, en las heridas, en los intersticios de un sistema de poder que aparentemente es cerrado, aparentemente está blindado y está totalizado, ¿no? Pero no lo es. En realidad ofrece estas fisuras, estos intersticios, y ahí se ejerce la acción de la imaginación literaria. Entonces, ese fue el motivo, digamos, para trabajar en el margen de los discursos de filosofía y literatura, que me ha preocupado por muchos años. Bueno, y por último, ya en esta trayectoria, siempre mantuve el interés por la creación literaria,
y llegamos así a la novela, ¿no? Para mí, una novela que estuve construyendo por muchos años, pensada a veces desde un trasfondo filosófico del poder, de la violencia, pero hecha con recursos literarios, de tal manera que lo que yo intento hacer aquí en El Hombre de la Torre es una experimentación con los temas del encierro, con los temas de la violencia extrema, del odio al que es extraño, en la metáfora del encierro en una casa, ¿no? Sí, bueno, esta novela estuvo inspirada, como creo que toda novela contemporánea, por otra serie de novelas en las que yo encontraba como un ambiente que yo quería emular, que yo quería, del que me enamoré, ¿no? Por ejemplo, el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar fue una inspiración directa sobre esta novela, porque me enamoré de ese ambiente oscuro, de una casa que parece tener una personalidad propia, y en la que justamente viven dos hermanos en una relación, pues que no lo dice así nunca Cortázar, claro, pero que es demasiado próxima para dos hermanos, ¿no? Viven juntos, se dedican a labores pues de casa, pero de entretenimiento sobre todo. Él lee libros todo el día y ella teje, y parece un matrimonio en realidad, ¿no? Bueno, y ahí en el cuento recordaremos que alguien ocupa la mitad de la casa y la toma de esa manera, y los hermanos se ven obligados al final del cuento a salirse, ¿no? Salirse de la casa, y son expulsados de su propia casa. Bueno, este cuento lo leí como todos cuando era adolescente, y algo se quedó todos estos años como una inspiración acerca de qué puede ocurrir adentro de una casa y cuáles son los deseos de salir, de ser expulsados de esa casa, pero también de escapar de esa casa. Y el motivo de los hermanos que tienen una relación demasiado cercana cuando están dentro de una casa de esa manera, ¿no? Bueno, pero otras novelas también fueron inspirando el trabajo. Por ejemplo, las novelas de Kafka jugaron un papel de influencia muy directa, porque en Kafka yo encontré todos los mecanismos obviamente del absurdo, pero del absurdo en ambientes de encierro, en ambientes en donde curiosamente los personajes se empecinan por entrar, ¿no? Por ejemplo en el castillo o en el proceso mismo, intentan entrar en un sistema que no entienden, que los utiliza, que termina por expulsarlos en tal medida que terminan muertos o terminan simplemente expulsados de ese sistema jurídico, de ese sistema burocrático que no entienden, pero ellos quieren entrar todo el tiempo, ¿no? Y no saben por qué, quieren comprender el funcionamiento de esa ley que los rebasa, mencionando el cuento famoso de Kafka Ante la Ley, que también influyó aquí de manera muy definitiva. Hablando ya de los personajes de esta novela, hay tres principales. Ella, que no tiene nombre, es la madre, pero simplemente le llamo ella, y los dos hijos, Lázaro y Ángela. Bueno, pero precisamente ella representa esta totalidad de la ley, este poder de la palabra, que se continúa todo el tiempo sin que los hijos puedan comprender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Los hechos ocurren en una casa de estas muy viejas en la colonia Roma. Todavía hoy, si paseamos por las calles de la Roma, podemos ver esas casas de principios del siglo pasado, que parecen abandonadas, que son gigantescas, son como viejos monstruos de principios del siglo XX,
y parece que nadie vive en ellas, pero uno se sorprende cuando ve gente entrar y salir. Hay familias ahí. Y hay familias viviendo ahí. Y entonces ese es el motivo de ficción para la casa, ¿no? Ellos viven en una casa de estas, en la colonia Roma, parece deshabitada, pero se caracteriza por tener construida en la parte de atrás un desván muy alto que parece una torre, ¿no? Parece una torre. Y la novela entonces se llama El hombre de la torre, porque desde el principio estoy jugando con la idea de que alguien está ahí, de que alguien está encerrado o está confinado en una torre. Este es el viejo uso de las torres en el medievo y todavía en la modernidad, ¿no? Bueno, pero estoy jugando a que alguien está ahí contando la historia, ¿no? La historia que cuenta es la de ella, que a su vez le cuenta historias a los hijos cada tarde, y estas historias que les cuenta son historias casi de terror, ¿no? Son historias cargadas de algo siniestro, de algo que ellos no pueden entender, pero que interpretan como una ley, lo que dice ella cada tarde, como en una especie de tortura cotidiana, pero también de aleccionamiento para los hijos. Parece una serie de historias de terror psicológico, pero ellos la toman como un mandato, como una ley que no pueden cuestionar. A final de cuentas es la palabra de ella, ¿no? Y ahí juego mucho con crítica, una primera crítica a un fanatismo religioso, ¿no? Porque la última historia que les va contando ella es la historia de una hermana que ella dice tener, que primero fue monja, pero después renuncia al convento cuando no puede entender esta hermana, no puede entender qué es lo que ocurre en el convento, se expulsa a sí misma de ahí y se convierte en una, pues no quiero decir una mendiga de la calle, porque en realidad no pide dinero, sino en una indigente, pero que así sería interpretada socialmente, pero que es algo así como una iluminada que va buscando señales, pero en tal fanatismo religioso que cree ver estas señales en otros indigentes. O sea, en la metáfora de toda la novela, en aquellos que no tienen casa, en los homeless, ¿no? en aquellos que viven en la calle, que en esa historia alterna que ella va contándole a los hijos cada tarde, anuncian que la casa será destruida, ¿no? Bueno, y hay toda una serie de señales ahí que un lector atento a este fanatismo religioso va a poder encontrar en esa historia, dentro de la historia que voy contando. Pero la historia de primer plano es la que le ocurre a los hermanos y a ella misma, ¿no? Esa es la historia de primer plano. Y en esa historia de primer plano, los hermanos, en ese encierro durísimo que viven en casa, comienzan a tener una atracción prohibida. El elemento erótico ahí, incestuoso, sirve como crítica, no encarnada en una palabra, pero sí en acciones de seducción entre los dos hermanos, que son como una subversión ante la palabra de ella, ¿no? Entonces ahí se juegan dos fuerzas, dos poderes. El poder de la ley de ella, que les dice, con la historia alterna y también con otras palabras, les dice: hay que odiar a los de afuera son vergonzosos, los de afuera no saben lo que hacen, los de afuera no tienen un sentido real de lo que hacen, y el único sentido real es lo que hacemos dentro, en esta endogamia enferma, perversa. Lo único que tiene sentido es lo que hacemos nosotros, los de dentro, o sea, ella y los dos hijos, prácticamente. Los de fuera
es la gente que hay que despreciar, es la que hay que odiar de antemano. ¿Por qué? Por el simple hecho de no pertenecer a la ley de dentro, ¿no? Pero los hermanos se dan cuenta, porque ya son grandes cuando empieza la novela, ya trabajan, él trabaja como enterrador de cadáveres y llevando y trayendo los cadáveres del velatorio a los cementerios, y ella trabaja como mesera en un bar de strippers, bar desnudista, ¿no? De la colonia Roma, como hay muchos. Y en esa edad adulta ellos se dan cuenta de que afuera de la casa ocurren muchas cosas que ellos tienen prohibidas y por lo tanto empiezan a desear, ¿no? Ahí el contenido psicoanalítico que nos dice lo más prohibido es lo más deseado, pues también es fundamental en la construcción de la novela. Bueno, y en fin, en esta relación incestuosa ellos empiezan a tener una serie de acercamientos, primero como adolescentes, ya luego como adultos, y ocurre lo que va a dar un giro a todas las cosas en la novela, que ella queda embarazada, la hermana queda embarazada de su propio hermano, y el intento por salir de casa, pero también por quedarse en casa y tener un sentido de ese nuevo acontecimiento, esas dos direcciones comienzan a ser fundamentales, ¿no? Bueno, en una de estas salidas, en uno de estos escapes de casa, Lázaro va a tener una serie de encuentros tremendos con los cadáveres. Hay que aclarar que Lázaro no tiene el mayor empacho en herir, en violentar, en insultar, y es frío, es completamente frío con la gente, odia a la gente, claro, como lo indicó su madre, ¿no? Y el único contacto cercano que tiene con los seres humanos es con los propios cadáveres. Y entonces, bueno, ahí jugando con elementos de violencia muy fuerte, hay que decir también, esta novela es para adultos, y yo diría para adultos de amplio criterio, o sea, no es una novela fácil en ese sentido, es una novela que lleva el experimento con la crueldad a una exhibición y a una narración muy cruda. Y bueno, entonces una de estas narraciones es la que relata el encuentro sexual de Lázaro con sus propios cadáveres en el velatorio, ¿no? Mientras Lázaro hace eso, Ángela tiene una relación más bien de amistad, porque Ángela es todo lo contrario al hermano, es sensible, es reflexiva, le gustan los juegos de intimidad, ¿no? Pero de una intimidad delicada, y entonces empieza a tener una relación más bien de amistad con un personaje central que es el viejo librero que lo conseguía todo, ¿no? Este personaje tiene una librería en el centro, en las pocas que quedan en la calle de Donceles, ¿no? Bueno, pero el elemento fantástico del que yo me enamoré al estarlo escribiendo es que este viejo librero tiene la habilidad casi mágica de conseguir cualquier libro que le pida. No puede pedirle un libro casi inexistente. Por ahí juego con el asunto de que alguien le pide que le consiga el libro del elemento químico de la tabla que no existe, ¿no? No existe ese elemento. Bueno, pero él consigue ese libro. Y en fin, Ángela admira a este viejo librero, lo concibe como su guía moral y como la única posibilidad de una dirección fuera de casa. Su embarazo, cuando ella en su fuga de la casa encuentra
refugio en la librería de este viejo librero, y su embarazo avanza, avanza. Cuando está a punto de dar a luz, tiene que regresar a casa. Abandona a su amigo, tiene al hijo, la busca a ella para que le dé un nombre al hijo. Ahí hay otro elemento pues, literario y psicoanalítico con el que estoy jugando. Y regresa a casa, ella le quita al hijo, no sabemos qué va a hacer con ese hijo, ni quién es ese hijo, pero ella se lo arrebata, y Ángela regresa a la librería con la única idea de matar a su amigo. Lo que pudo haberle dicho, lo que pudo haber escrito con él, porque juego con la idea también de que ella busca un libro que está en blanco y que ella misma tiene que escribir. Y eso lo encontraría en esa librería o en alguna otra parte. Bueno, pero al no encontrarlo, regresa con la única idea de enterrar a su viejo amigo en una pila de libros, ¿no? Y esa va a ser la mejor tumba para este personaje. Bueno, y en fin, la novela termina, no quiero descubrir el final, me resisto todavía a descubrir el final, pero termina con la revelación de quién está escribiendo, de quién está contando la historia. Ya se entrevé que es aquel que está en la torre, encerrado o autoclausurado, no sabemos. Y en fin, solo quien lea la novela va a entender quién es ese narrador equisciente, ¿no? No se trata de un narrador omnisciente que lo sabe todo desde fuera de los hechos de la novela, sino de un narrador equisciente que está ahí por momentos, que revela su identidad pasajeramente en varios momentos de la historia, pero que solo al final revela quién es y cuál era su juego, ¿no? Bueno, esa es en general la novela. A mí me da mucho gusto decir que estoy por terminar una segunda novela, además de mis trabajos académicos que tengo que hacer, porque es lo que uno hace en la filosofía, ¿no? Pero esta segunda novela cambia completamente de escenarios, cambia de motivación, más bien se plantea como un juego mucho menos siniestro y mucho menos violento que El hombre de la torre, e introduce los elementos del azar en un juego. De hecho, la novela va a llevar por título Juego de Libros, y introduce la idea de que una serie de amigos, más bien hipsters, se reúnen a jugar libros como quien reúne una pila de libros y va por turnos preguntando a los libros, voy a viajar este año, o me enfermaré, o qué será de mi vida con mi pareja, en fin, esa serie de preguntas, y pide, quiero que me conteste el libro 3, la página 100, el párrafo primero, y leen la respuesta, y eso va despertando una serie de acontecimientos guiados por los libros, hasta que este juego termina por agotamiento, ¿no? Bueno, y es una metáfora de lo que nos ocurre con los libros. Empezamos muy emocionados y bebiéndonos las lecturas y tomándolas como dirección de vida a veces, y en un momento las cosas cambian para decirnos, los libros no pueden decirlo todo, quizá hay más vida que lectura, y en fin, y con todos estos elementos quiero jugar. Si todo sale bien, la terminaré a final de este año, y a ver qué ocurre con ese otro experimento. Sí, bueno, el tema de la resistencia en concreto lo vengo trabajando en el área de filosofía política, y tengo un trabajo, aparte de esta relación entre filosofía y literatura, un trabajo propiamente de investigación,
sobre qué sea la resistencia en la filosofía actual y sobre todo cómo se puede ejercer de forma práctica, de forma políticamente relevante, ¿no? Y ahí lo que he encontrado, siguiendo a un montón de autores, es que una de las resistencias más efectivas es justamente la que mencionaba hace unos momentos, una resistencia que no se ejerce como choque o como confrontación con una fuerza exterior, con un poder exterior. Aunque este tipo de resistencia puede ser efectiva, solo lo es de forma inmediata o como forma de acuerdo político tras la presión de una resistencia que se opone, ¿no? Como fuerza que se opone a otra fuerza. Pero no es esta la resistencia que yo encuentro más efectiva, sino la resistencia más sutil, más imaginaria, que es la intersticial, ¿no? La de los intersticios. Bueno, y esa es la resistencia que yo he querido acercar a muchas formas de literatura, porque es precisamente aquella que está despertada en actos de imaginación que tocan el trasfondo simbólico de la cultura. O sea, no solo es una resistencia como confrontación política o como un abierto tomar las armas y luchar en formas de violencia abierta, ¿no? Esa es una forma de resistencia, pero más bien esta otra se refiere a formas no violentas de resistir, ¿no? A formas más sutiles, quizá más prolongadas en el tiempo, pero que son más efectivas en el imaginario simbólico del arte, por ejemplo, o de la literatura, o de la educación, de la sexualidad, de lo político propiamente dicho, como vocación de reunirse y de ponerse de acuerdo, ¿no? Esta resistencia es de la que yo quiero hablar. Otra vez, si todo sale bien, este mismo año también terminaré un libro propiamente filosófico, en donde pues voy pasando por las figuras contemporáneas de Foucault, de Agamben, de Derrida, de Badiou, y en fin, otra serie de Gramsci, otra serie de filósofos que a mi forma de ver están hablando de esta resistencia. Ok, pues muy interesante, muchas gracias. No, gracias. Algo que nos quieras comentar antes de... Pues quizás solo decir que estoy en temporada de presentaciones de la novela El hombre de la torre, que la próxima será con tu ayuda invaluable de Colección Zapata y de ti, Fernando, el martes 2 en la Casa del Poeta a las 7 de la tarde. Va a hablar varias personas muy valiosas. Alberto Constante, que tiene una reseña muy buena sobre la novela en Reflexiones Marginales, y tú estarás también ahí. Estará Dante y estará recuerdo, y Tania Costa, claro, con sus comentarios sobre la novela. Entonces pues invitadísimos a eso. Y hay algunas reseñas, por ahí la tuya también, que me gustó mucho, en la revista Los Contemporáneos, ¿no? Bueno, y pues eso, agradecer nada más por este espacio.